Hola a todos. Hoy estaba reflexionando sobre un tema y he imaginado y pensado que igual puede ser interesante hablar de ello y os puede interesar para vuestros procesos de crecimiento, de sanación. Entonces quería hablaros de cómo podemos transitar un proceso de sanación para que sea más efectivo y más ameno, más placentero y quizás un poquito menos difícil o doloroso, ¿vale? Quiero hablar de este tema porque yo llevo ya muchísimos años trabajando mi propio crecimiento personal. Toda la gente que me sigue, que está conmigo, que ha hecho cursos o terapias conmigo, sabe que yo siempre hablo de mis propios procesos y de mis avances en lo que es mi crecimiento, mi evolución, y eso me inspira un poco, ¿no? Para poder acompañar a los demás, porque sé que muchos estamos en procesos parecidos y muchos tenemos dificultades parecidas a la hora de poder transitarlos. Entonces hoy quería hablar un poquito de todas las cositas que nos pueden ayudar para que nuestro proceso de sanación sea un poquito más ameno, un poquito más contundente, efectivo y placentero a la vez. Entonces, antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre al tanto y atenta o atento a todos los vídeos que subo y no perderte nada, o bien seguirme en Instagram o en Facebook. Vamos allá. Entonces, el primer punto que quería comentar es que cuando se hace un proceso de sanación, a veces puede ser bastante doloroso y a veces puede ser muy lento. Podemos tardar años en resolver un mismo problema, un mismo conflicto. Yo escucho muchísimas veces en consulta cosas como: pero todavía con ese tema estoy, todavía se presenta en mi vida ese problema, ese conflicto, si ya lo he trabajado un montón de veces. Sí, es verdad, pero es posible que tengas que trabajarlo muchas veces, o bien que tengas que trabajarlo desde otros aspectos o otros ángulos o otras facetas del mismo problema, ¿no? Por ejemplo, el conflicto con una madre o un padre, que son los que suelen ser más intensos, más complicados de trabajar, no es así de fácil como, vale, hago, no sé, 3, 4 meses de terapia para trabajar en la relación con mi padre y después para toda la vida estoy, ¡buah!, genial, tema resuelto. No, es muy probable que a lo largo de tu vida aparezcan nuevamente otras cosas ligadas al conflicto con tu padre o con tu madre o al que sea, y que tengas que trabajarlo más veces con otras herramientas, con otras técnicas, trabajar otras emociones ligadas a este mismo conflicto, o bien trabajar otras consecuencias en tu vida, porque es posible que el conflicto con tu madre o tu padre afecte a diferentes áreas de tu vida. Entonces, a lo mejor trabajas la relación de pareja y allí encuentras que hay un conflicto con tu padre o tu madre y lo trabajas y tu relación de pareja mejora muchísimo, ¿vale? Si haces un buen trabajo. Pero puede ser que al cabo de unos meses, unos años o lo que sea, te encuentres con que en tu trabajo, por ejemplo, aparece un conflicto, o bien te tomas conciencia de tener un conflicto desde hace tiempo y que no sabías a qué podía ser debido, y resulta que en terapia descubres que también está ligado a la relación con tu padre o tu madre y lo tienes que volver a trabajar desde otro aspecto. Entonces, para eso te recomiendo muchísima paciencia. El primer punto es paciencia. En un proceso de sanación hay que tener mucha paciencia a la hora de esperar, de dejar pasar el tiempo que necesitas y de volver una y otra vez al mismo tema. Toma conciencia de que esto es así. Para algunos más largo, para otros más corto, eso es subjetivo, para cada uno es diferente, pero acepta que requiere su tiempo y requiere su esfuerzo y requiere sus sesiones de terapia o lo que tú quieras hacer en relación a ese conflicto, ¿no? Hay muchísimas formas de trabajarlo, no solo en terapia con un terapeuta. En ese proceso, durante ese tiempo, yo te recomiendo tener mucho autocuidado, mucho amor hacia ti misma, hacer varias cosas que te llenen, que te satisfagan, pero no cosas que
crees que te sirven, que debes hacer o que te hacen falta, sino cosas que te apetece hacer. Por ejemplo, para mí, autoamor, autocuidado es cocinarme algo muy rico. A mí me encanta cocinar, me encanta experimentar, entonces cuando siento que me quiero mimar, yo me cocino algo especial. Por ejemplo, un plato que no he hecho nunca, experimento una cocina de otro país, o bien me hago un plato que comía desde pequeña porque mi abuela o mi madre me lo hacía. Es mi manera de mimarme, de cuidarme, ¿no? O bien decido tomarme un día de descanso y me voy con mi perro al bosque y a meditar al bosque o a recoger setas, cosas que me gusten y que no estén ligadas a nada que representan ese conflicto que yo estoy trabajando. E intento darme a mí misma aquello que siento que necesito y que muchísimas veces siempre esto coincide con algo que no te ha sido dado de pequeña, ¿vale? Entonces es muy importante que el autocuidado y el autoamor sea una costumbre nueva en tu vida, sobre todo y por encima de todas las cosas, en un proceso de sanación, porque en un proceso de sanación tú necesitas más mimos. Tú te sientes como una niña que necesita a sus padres que la cuiden y la mimen porque justamente estás trabajando con conflictos de la infancia. La mayoría de las veces cuando hacemos un proceso de sanación, ya lo sabemos, ¿no? Lo he repetido 1000 veces, siempre estamos trabajando con la niña interior, con la niña que fuimos, porque el 99,99% de los conflictos se originan en la infancia. Entonces, lo que buscamos normalmente es ese cuidado que sentimos que no recibimos de pequeñas, ¿no? Pero ahora no está mamá y papá para dárnoslos. Entonces debemos ser nosotras mismas las que nos cuidamos, nos amamos. Y muy importante porque te hace estar bien, te hace sentir que tú tienes el poder, que tú tienes la fuerza para poder transitar ese proceso y poder seguir adelante sin tener aquello que no tuviste de pequeña de tus padres, sino que ahora te lo das tú misma, ¿vale? Muy importante esto. También te invito, otro punto es reducir estímulos exteriores, es decir, no te distraigas con irte a salir de copas con tus amigos, emborracharte o plantarte delante de la tele un fin de semana entero, anestesiarte con series o con películas o videojuegos o no sé, o con cualquier cosa que te provoque adicción. También a veces hay personas que lo hacen con el deporte, ¿no? Personas adictas al deporte que le ayudan a evadirse de la realidad. Cualquier cosa, cualquier estímulo exterior que te ayude, que te empuje a evadirte de la realidad, es algo que estás utilizando para no sentir las emociones que tienes que procesar. Si tú estás en un proceso de sanación, tienes que sentir esas emociones y tienes que procesarlas de forma consciente. Así que yo te invito a intentar reducir o eliminar del todo aquello, o por lo menos tomar conciencia de cuando lo haces, todo aquello que te distrae, te aleja o te tapa, te cubre todo tu proceso de sanación, ¿no? A veces puede pasar porque lo pasas mal o porque según qué fase del proceso de sanación estás, puede que lo sientas mal, lo pases mal, ¿no? Pero intenta ser consciente por lo menos de las cosas que haces para evadirlo, para evadir esa sensación dolorosa o molesta. Y si puedes, intenta evitarlo, ¿no? Más bien yo te diría, intenta utilizar ese tiempo para hacer cositas, pero eso viene después, es un punto que viene después, para hacer cositas para ayudar a ese proceso de sanación. Otro punto que quería añadir a este es protegerte de los demás y a la vez hacerles conscientes. Por ejemplo, cuando estamos en un proceso terapéutico de sanación que puede durar meses o incluso años, es bueno que las personas que estén a nuestro alrededor lo entiendan.
las personas más cercanas, quiero decir, tu familia más cercana, tus hijos, tu pareja, o bien tu novio o tu novia, o si todavía vives con tus padres, pues tus padres, lo que sea, las personas que tienes justo en casa. O compañeros de piso, también puede ser que necesites compartir eso para que ellos te entiendan, te acepten. Es más fácil poder transitar un proceso de sanación si las personas que están alrededor tuyo te pueden comprender y te pueden dejar estar. Es decir, si un día no quieres hablar con nadie, que ellos te entiendan. Si un día estás muy mal y quieres llorar todo el día, que ellos lo comprendan y te dejen hacerlo. Si necesitas ayuda, apoyo, comprensión, que ellos te puedan aportar un poquito, ¿no? No que sustituyan eso que decía antes de autocuidado y autoamor, sino que sean conscientes de que estás quizás más sensible de lo normal y que te puedan apoyar. Entonces, con mucha sinceridad, yo te invito a hablar con ellos, explicarle, si no quieres entrar en detalles, simplemente, mira, estoy pasando por un momento un poco difícil de mi vida, me gustaría que me apoyaras o simplemente que me comprendieras y me dejases un poco estar así, no molestarme. Y también protegerte de los demás, es decir, a veces cuando una persona hace un proceso de sanación, se transforma, cambia, igual tú sientes que estás cambiando para mejor, te sientes diferente y mejor, pero puede ser que otras personas te vean que te estás alejando de ellos. Entonces, como no les gusta que te estés alejando porque te ven cada vez más distante o a lo mejor no vibran ya más contigo como lo hacían antes, a veces puede ser que ellos intenten como retenerte en donde tú estabas, ¿no? En donde ellos te han conocido, donde te conocían, o bien que te digan, ay, no sé qué te pasa, estás más rara, antes tú no eras así, ahora no te entiendo, estás muy diferente, cosas que quizás te pueden afectar negativamente. Es decir, si una persona que te quiere mucho de repente te dice, no te entiendo, estás muy rara, no sé qué te pasa, te prefería antes, ¿no? Y te dicen algo así, eso puede tocarte mucho. Pero recuerda siempre que todo lo que te dicen los demás lo dicen desde su propia proyección. Es decir, ellos también están proyectando en ti sus propios conflictos y como ellos necesitan que tú seas como eras antes, porque en su proceso, en su camino es así, necesitan eso, te lo van a expresar así, pero eso no quiere decir que sea tu camino, ¿vale? Sino que es su necesidad. Entonces, por eso hablar es muy importante, porque puedes explicarle, si te apetece, pues oye, mira, sí, igual tienes razón, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy por un proceso de transformación y yo me siento mucho mejor. Lo siento si esto no cumple tus expectativas, o lo siento si eso te afecta, lo siento si eso no te gusta o te hace estar mal, pero yo me siento mejor. Entonces me gustaría que lo entendieras simplemente, ¿no? Poder expresar eso de una forma amorosa y comprensiva te puede ayudar mucho a llevar de una forma más ligera, más liviana y más positiva todo tu proceso de sanación, que es muy importante que sea liviano, ligero y positivo, porque si a algo que ya de por sí puede llegar a ser doloroso o puede que te remueva todo tu mundo patas arriba, es necesario que encuentres maneras de que sea un poquito más llevadero, ¿no? Y que te concentres, que no sea una distracción eso, sino que te concentres en tú sentirte bien, tú encontrar tu forma de equilibrarte y no perder tiempo en tener que justificar a los demás lo que estás haciendo o cómo te sientes o por qué te sientes mejor habiendo cambiado, ¿no? Después, otro punto es eso lo que había anticipado antes, hacer cosas por tu cuenta de tipo terapéutico, sanador. Si tú estás en un proceso de sanación con un terapeuta que te acompaña, una terapeuta que te acompaña, intenta pedirles o bien buscarte por tu cuenta
hacer otras cosas que tú puedas hacer tú sola en tu casa. Por eso yo, por ejemplo, con mi método CREV, mi método de sanación, en un proceso de sanación, siempre doy entre sesión y sesión, siempre doy algo que la persona pueda hacer sola en su casa para que este proceso sea continuo. Porque para mí, la sesión que tú haces conmigo o con el terapeuta es una cosa puntual que trabaja mucho y que posiblemente desbloquea algo gordo o más o menos gordo, pero que tiene que ser continuada. Entonces, para que sea continuada, porque no podemos hacer terapia cada día, tienes que ser tú el que continúa o la que continúa ese proceso con alguna herramienta sencilla, fácil, que puedas hacer tú sola en casa. Por ejemplo, yo en mi método CREV utilizo muchísimas herramientas y la persona puede trabajar con su propia conciencia, sus emociones de forma muy profunda y a la vez muy consciente, ¿no? Por ejemplo, trabajo sobre las creencias limitantes. Es uno de los trabajos que yo doy para hacer en casa porque es un trabajo muy individual en que la persona se tiene que meter en una autoobservación y se trabajan sus creencias limitantes en profundidad, y eso da una grandísima toma de conciencia, y es un trabajo continuado porque es individuar las creencias limitantes y después cada día posiblemente, o bien cada cuanto la persona puede y siente que es necesario, ir trabajando con continuidad esas nuevas creencias, transformarlas, etcétera, ¿no? O bien hacer trabajos terapéuticos con testigos, con objetos testigos. Por ejemplo, si tienes muchísima rabia que soltar, yo digo siempre, coge tu cojín y échale toda la rabia que necesites sacar y piensa que ese cojín es tu pareja, es tu padre, es tu madre, tu hija, tu hijo, etcétera, etcétera, y desahógate allí en lugar que con la persona real, y después haz un ritual de limpieza de esa rabia. Por ejemplo, escribir cartas, hacer rituales con fuego, todas herramientas maravillosas y súper sencillas que podéis hacer tranquilamente en casa, solos, en un espacio seguro, en un espacio un espacio que tú creas a tu medida, con la comodidad de tu casa, de tu tiempo, te tomas todo el tiempo que quieras, y es además también un acto de amor hacia ti misma porque estás haciendo una sanación, ¿no? Tú misma. Y además de eso te involucras en el proceso de sanación, y eso es muy importante para que sea de verdad efectivo. Otra cosa que yo digo siempre en mis terapias es si la persona, y también lo transmito a sí mismo en los cursos a los otros terapeutas, si la persona se involucra en su propio proceso de sanación, ahí es cuando da un paso de verdad mucho más profundo y cuando vemos resultados mucho más efectivos, ¿no? La terapia es más efectiva si tú te involucras, tomas conciencia, observas qué te pasa, participas activamente a tu propia sanación y descubres cuál es tu propia manera de procesar todo eso, de poder llevarlo mejor, ¿vale? Entonces, en todo ese proceso también yo te invito a tomarte tu tiempo para, como decía antes, elimina las distracciones y toma ese tiempo para pararte a observar qué es lo que está pasando en ti. Para eso la meditación es excepcional, maravillosa, es una herramienta poderosísima para poder tomarte ese tiempo diario, aunque sean 10 minutos, 20 minutos, media hora. Intenta tomarte un tiempo de silencio, un espacio de silencio en tu día a día, para poder ir dentro de ti y simplemente sentir cómo te sientes. No hace falta que hagas nada, simplemente respira, escucha una música, escucha una meditación guiada, por ejemplo. Quédate un momento sin hacer nada y tomarte ese tiempo de autoobservación. Es muy importante para mí, es muy importante para tomar conciencia de en qué punto estás, en qué emociones estás viviendo en ese momento,
y en cómo te sientes, porque nunca paramos a sentir cómo nos sentimos. Y creo que todavía más en un proceso de sanación es muy importante que tú tomes conciencia de esto, ¿no? Y no sé, por ejemplo, un día tienes una discusión muy fuerte con tu pareja y de repente te tomas un momento de espacio y allí te das cuenta de lo que te ha pasado, de por qué te has puesto así o por qué se ha puesto así y tú has reaccionado así y qué es lo que has sentido y qué emoción te ha llevado a llegar a esa pelea, no sé, puede ser de todo, ¿no? O una reacción en el trabajo o lo que sea. El momento de autoescucha, de silencio, te ayuda a de verdad sentirte, vivirte, diría, escucharte tan en profundidad, allí, justo ahí donde estás sanando, ¿vale? En ese punto profundo dentro de ti donde se produce esa sanación, ahí es donde tienes que observar, ¿vale? Y después, en todo esto, yo te invito también a ser consciente de todos los progresos que haces, porque esta es otra cosa que yo noto muchísimo en las personas que acompaño y que sigo, que es que la mayoría de las veces somos tan duros con nosotros mismos, tan exigentes, que no nos damos cuenta de todo el camino que hemos hecho. Entonces, cuando te encuentres a decir, por ejemplo, ay, otra vez con este tema, no puedo más, o bien que te quieres rendir y dices, ¿sabes qué? Estaba mucho mejor cuando no sabía nada y no estaba consciente de nada. Recuerda dónde estabas hace 3 meses, cómo te sentías. Y hace un año, ¿cómo estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo vivías tu vida? Y hace 2 años, ¿qué tal? Y hace 5, y dependiendo de cuánto tiempo llevas, cuánto camino llevas, ¿no? Podemos ir atrás hacia 20, 30 años. Observa el camino que has hecho, date cuenta de que todo el esfuerzo que sientes que estás haciendo ha servido para que tú seas otra persona ahora, para que tú haya hecho una transformación muy profunda. Y aunque lleves solo pocos meses, es igual. Observa todo lo que has hecho en estos pocos meses. A lo mejor te has vuelto simplemente más consciente de tus emociones, te das cuenta más cuando estás en un comportamiento, en una dinámica o lo que sea. Eso también es un progreso muy grande. La mayoría de la gente va por la calle así, completamente ciega, no se da cuenta, no toma conciencia de su comportamiento, de sus necesidades, de sus conflictos, de sus sentimientos, de sus emociones. Imagínate solo el haber podido lograr tener conciencia de esto, que logro enorme es para ti. Reflexiona sobre eso y de verdad te invito ahora mismo, cuando acabe el vídeo, a sentarte un momento y reflexionar sobre todo lo que has hecho hasta ahora, aunque lleves 2 meses, da igual, o 2 semanas, lo que has podido lograr gracias a las herramientas que tú has elegido, que te han podido ayudar, que sea terapia, que sean lo que sea. Observa cómo te sientes de diferente respecto a antes y valóralo y dite a ti misma cosas bonitas como, wow, qué valiente he sido para elegir ese camino, para meterme en mis conflictos y sanarlos, para profundizar en cómo me siento y tener conciencia de mí, para sanar ciertas cosas y ahora tener unas relaciones más sanas, una pareja más sana, una relación mejor con mis hijos o con mis padres, o lo que sea, o haber conseguido el trabajo que me hace feliz, haber cambiado y transformado mi vida como deseaba. Todos los logros que tú hayas obtenido haciendo terapia, valóralos muchísimo. Incluso yo te diría, cada vez que te despiertes por la mañana o cada vez que te acuestes por la noche, agradece todo eso que tú has hecho. No solo agradecemos por estar vivos, ¿no? Por a nuestros padres, a Dios, a quien tú quieras agradecer. Agradécete a ti misma por todo el esfuerzo que has hecho, por todo lo que has tenido que pasar y transitar
para ser la que eres ahora, para sentirte como te sientes ahora, que seguramente es algo mejor de cómo eras hace unos meses. Y finalmente, obviamente, no por importancia, porque es, yo para mí, ya lo sabéis, lo más importante de todo, pero finalmente porque es como algo que está como de banda sonora de un proceso de sanación, son las flores de Bach. Por favor, te invito muchísimo a acompañarte siempre, siempre, siempre con flores de Bach en todos tus procesos de sanación, porque te dan ese empujón, esa ayudita para poder llevarlo mucho mejor. Te aseguro que no solo hacen un proceso de sanación más profundo y más contundente, sino que a la vez te acompañan a sobrellevar todas estas emociones que surgen en ese proceso y con todos sus cambios, ¿no? Te ayudan a aceptar esos cambios, te ayudan a tomar conciencia de esas emociones, transitarlas y procesarlas de una forma más dulce, más consciente. Así que acompáñate siempre, todas las veces que puedas, con flores de Bach, porque son una herramienta maravillosa para poder llevar de fondo en ese proceso de sanación que estás transitando. Y para terminar, eso era lo que te quería comentar, contar, lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años en mi propia experiencia de sanación y acompañando a muchas otras mujeres y hombres, sobre todo mujeres. Para terminar, como ya he dicho en otros vídeos pasados, ten confianza, ten fe, porque esta sanación que estás haciendo y que sientes que no termina nunca, está dando sus frutos o muy pronto dará sus frutos. Ten confianza en ti misma y en el proceso de sanación, en el proceso terapéutico, porque es algo que está mejorando tu vida. Solo hace falta que te des cuenta, que lo veas y que va a mejorarla muchísimo más. Así que te invito a echar un vistazo también a mi método CREV por si quieres ver cómo te puedo acompañar y a procesar todas estas emociones, estos conflictos y a transformar tu vida en mejor, en lo que tú deseas. Te deseo mucha sanación y muy buenas cosas. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo.